Ajá, Ajá, Javier. Javier. Sí, ingeniero, ahí más que todo, quizás de forma general, más que todo sobre las dos sesiones anteriores, principalmente recuerdo la primera que estuvimos viendo sobre los tipos de conductores, eh, donde nos explicaba ahí más que todo la clasificación, la importancia, de qué estaban formados, más o menos eh, y hablábamos de que estos estaban construidos de cobre, eh, plata mencionamos ahí también, y que eso permitía que hubiera una mayor fluidez de energía. Exacto. Exacto. Entonces, eh, asimismo también hablábamos de de la importancia de ah, los conceptos más que todo de lo que era corriente, potencia, eh, voltaje, amperios, y pues más que todo eso recuerdo de la sesión primera y la segunda, más que todo estuvimos ya hablando de las fórmulas, Sí. Sí. los conceptos básicos, eh, de la ley de OHM, algo así. Ohm. Ohm. Ohmi, sí. Ley de Ley de Ohm. Ohm. Ajá. Entonces, más que todo eso me recuerdo de la segunda sesión, tal vez ahí los compañeros. ¿Qué ¿Qué es es voltaje, voltaje, Alfredo? Alfredo? ¿Está por ¿Está ahí? por ahí? ¿Qué es ¿Qué es voltaje, voltaje, Alfredo? Alfredo? Alfredo. Alfredo. Bueno, Creo Bueno, que no está conectado. bueno. bueno, Decíamos que decíamos que voltaje voltaje es es una una magnitud magnitud física que física que cuantifica la cuantifica la diferencia de diferencia de potencial potencial eléctrico eléctrico entre entre dos dos puntos. puntos. Eso era Eso era voltaje. voltaje. También También aprendimos aprendimos la la definición de definición de corriente corriente eléctrica, eléctrica, potencia potencia y y resistencia. resistencia. Hasta Hasta ahí ahí todo todo estaba estaba bien, bien, ¿verdad? ¿verdad? Y Y pues pues ahí ahí hacíamos un hacíamos un pequeño pequeño cuestionario cuestionario también también donde donde evidenciábamos evidenciábamos lo que lo que habíamos habíamos aprendido en aprendido en la la primera primera sesión sesión y y pues pues no no era era nada nada difícil, difícil, pues pues era algo era algo fácil. fácil. El El tema de tema de hoy hoy es es protección protección de de circuitos circuitos eléctricos en eléctricos las en las instalaciones de instalaciones baja de baja tensión. tensión, El tema el tema 1. 1. Cuando Cuando alguien alguien quiera, quiera, pues pues me 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 habla me ahí habla ahí para para poder poder darle la darle la palabra. palabra. ¿De acuerdo? Excelente. Recordemos que la protección para los circuitos eléctricos... No se le escucha ahí. Hola, ¿no se escucha? Ahora sí.
Sí, ahora sí. Recordemos, ahora sí, 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 se escucha. No, y ahora, Sí, se bueno, escucha, se escucha. bueno, bueno. Voy a compartir una pestaña, creo que porque si dejan de escucharme, por favor, me avisan. Sí, siempre me escuchan. Sí, se le Bueno, escucha. gracias. Veíamos y también leíamos en nuestra sesión la importancia de las protecciones de los circuitos. Y pues llevémoslo a una manera simple, a una manera práctica de cómo en nuestros hogares mantenemos la instalación eléctrica de nuestras casas segura hasta cierto punto. Siempre se escuchaba, Ariel. Bueno, para nosotros la seguridad, para nosotros como técnicos, la seguridad en una instalación eléctrica y llamemos también la integridad de la instalación eléctrica. Le tenemos que dar suma importancia como técnicos, porque sabemos y tenemos que tener muy en claro ese concepto y ese detalle, que de ello depende también la seguridad de los usuarios y de los equipos. Ahora, dicho sea eso, es lo que nos compete en este tema, hablar sobre la seguridad y la protección y de qué manera nosotros vamos a proteger los circuitos eléctricos. Por ejemplo, nosotros protegiendo la instalación y los circuitos, vamos a nosotros a proteger los conductores. ¿De qué los vamos a proteger? De una sobrecorriente. ¿Cuándo hay una sobrecorriente? Cuando hay un cortocircuito. ¿Y qué es un cortocircuito? Un cortocircuito pues es la unión de dos fases. En este caso podríamos decir de un neutro y una fase, o de una fase A con una fase B. Eso podría ser un cortocircuito. De nuevo digo, si tiene preguntas me las hace saber a medida vamos hablando, por favor. De estos cortocircuitos y estas sobrecorrientes es que nosotros tenemos que proteger nuestra instalación eléctrica, y ese es el objetivo, proteger. Hasta ahí todo comprendido. Quisiera saber si Javier tuviera alguna opinión sobre lo que estamos hablando, porque yo creo que ella también leyó el párrafo. Sí, ingeniero, comprendo la explicación, ya que generalmente, según tengo entendido, el cortocircuito se puede dar, como ya usted lo explicaba, por la unión de dos fases, vaya sea una fase viva y un neutro. Uh-huh. Una pregunta. Y en el caso de que digamos que la unión sea de un cable, de un conductor positivo, y queda, por ejemplo, en el nudo, no queda bien protegido, y puede hacer contacto con algún material metálico que vaya a tierra, puede generarse ahí también el cortocircuito.
allí hay una fuga a tierra. Ajá. Y la mayoría de las veces, si la corriente se queda tocando la carcasa, la carcasa del equipo se queda energizada y la corriente se está yendo a tierra en ese momento. Eso lo vamos a De ver más alguna adelante. manera Ese es se he llama... escuchado, Ajá. ajá, he escuchado que cuando se da este tipo de situaciones, que la corriente se va a tierra, qué tan cierto es que esto genera más gasto y aumenta el consumo de corriente. Efectivamente, así es. Así es, pero no es un cortocircuito, es una falla a tierra. Ah, Una falla a tierra es cuando la carcasa metálica o la parte metálica del equipo se une con la fase del, que alimenta el dicho equipo. Entonces esa es una ok. falla a tierra. Y la corriente se va a tierra, pues, ¿verdad? Sí. A veces siento que no escucho, no sé si será yo. Ahora, ¿cuáles son las fallas eléctricas más comunes? Ya lo mencionábamos antes y son estas tres que vemos en pantalla. La sobrecarga, el cortocircuito y la falla a tierra. Voy a leer textualmente qué es una sobrecarga según funcionamiento de un equipo excediendo su capacidad nominal o de un conductor que excede su capacidad de conducción de corriente. Vamos a poner un ejemplo de un dado térmico de 15 amperios. Este dado térmico de 15 amperios se va a disparar y hay una sobrecarga cuando el equipo el cual está protegiendo este dado térmico consume más de lo que él puede dejar pasar. El dado térmico de 15 amperios, como su palabra lo dice, o la palabra lo dice, él no puede dejar pasar más de 15 amperios sobre él. Si pasa más energía, él se va a disparar. Y por eso es que a veces nosotros o nuestros amigos nos dicen, fíjate que se me dispara el dado de la casa. No sé, a muchos tal vez les ha pasado ese comentario. Entonces hay quien pues lo que hace es llegar y cambia un dado, le pone un dado de 30 amperios si es un dado de 15 o de 20. Entonces esta es una sobrecarga. Es porque el equipo, el que está protegiendo o el circuito eléctrico está consumiendo más corriente de la que el dado térmico permite. Y pues el cortocircuito es la falla en un aparato o línea eléctrica por la cual la corriente eléctrica pasa directamente del conductor activo o fase al neutro. Eso es lo que decíamos, la unión de una fase con un neutro. Esto ya muchos indirectamente lo hemos comprobado porque la mayoría de nosotros alguna vez nos ha agarrado la corriente. Entonces ahí hacemos un cortocircuito pequeño, pero como estamos listos nos jalamos rápido ahí y no nos agarra tanto. ¿Y cuál es la otra falla eléctrica? La sobrecarga. La falla eléctrica a tierra ocurre cuando un aparato eléctrico es dañado o sus partes eléctricas están húmedas y el flujo de corriente eléctrica sale de los conductores del circuito. Y pues estos conductores están haciendo contacto con la carcasa y están energizando. Y entonces cuando el usuario final llega y toca este equipo, pues la carcasa del equipo va a estar energizada. A veces la refri se energiza, la puerta de la refri, la lavadora, la pared del tablero cuando andamos húmedos nos agarra, pues, y estas pues son los posibles motivos. Puede ser una falla de tierra, la más segura, porque si es un cortocircuito pues el dado se va a disparar, y si es una sobrecarga también. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros como electricistas para proteger nuestros circuitos residenciales,
de momento vamos a decir residenciales. Yo creo que ya vieron estos 14 foquitos que están acá en la imagen y vimos un dado. ¿Qué interpretó usted, Javier? Prácticamente que ese dado le este, estaría controlando la 14 energía foquitos. que alimenta estos focos. Exacto. Ese dado estaría controlando esa energía que va a alimentar estos foquitos. ¿Y de cuántos amperios es ese dado? Es de 15 amperios. Espero que hayan aumentado la imagen y lo hayan podido apreciar. Si no, pues en la explicación aparece. Entonces, de esa manera nosotros vamos a proteger los circuitos residenciales. Recuerde, a un dado térmico de 15 amperios le vamos a asignar 14 luces máximo, cuando no menos. Más adelante vamos a ver por qué decimos máximo. ¿Y cuántos watts le vamos a asignar a cada foquito? 100, para efectos de calcular la corriente que va a circular por ese conductor. Entonces yo voy a decir 14 foquitos a 100 watts o 100 por 14. De cualquier manera nosotros vamos a calcular, asignarle la potencia a estos 14 foquitos. Significa que si tiene 7 focos, ¿cuánto va a ser la potencia, Javier? El 7 serían 700. 700 watts, exacto. Si usted tiene 7 focos, obviamente la potencia va a ser 700. Y de esa manera nosotros vamos a asignar potencia a luminarias. ¿Alguna pregunta hasta ahí? En lo que a luminarias y protección de luminarias. Sí, por ejemplo, y en el caso que el dado térmico sea de 20 amperios, por ejemplo, no causa ningún problema. ¿Cómo no? Un problema técnico. Por eso yo en esta imagen les puse un dadito de 15. Porque la norma técnica nos dice que para luminarias vamos a utilizar térmico de 15 amperios. Para luminarias, jamás de 20. Para luminarias residenciales. ¿Cuál sería el problema en caso de que fuera uno de 20 o más? Porque cuando llegue y tenga supervisión de la OIA, no le van a aceptar ese dado, porque el recomendado y el permitido, la norma técnica, dice que tiene que ser de 15 amperios para luminarias. Dado de 15 amperios para luminarias. Y no va a venir y va a poner de 15 amperios a los tomacorrientes, tampoco. Nos pasamos a los tomacorrientes, vamos a ponerle una protección de 20 amperios a los tomacorrientes, y a las luces protección de 15. ¿Qué pasa con los tomacorrientes? A los tomacorrientes le vamos a asignar 300 watts a cada tomacorriente. 300 watts. Agrupando 5 tomacorrientes en un circuito, o sea, en un dado. Para un dado de 20 amperios yo voy a asignar 1, 2, 3, 4, 5. Y cada tomacorriente va a tener una potencia asignada de 300 watts. No le vamos a asignar un térmico de 15. No le vamos a poner un térmico de 15 amperios. Y como le dije antes, ni el térmico de luces, al circuito de luces le vamos a aplicar, a suministrar un dado térmico de 20. Porque la norma no lo permite. Nosotros tomamos todas las normas eléctricas que ponemos en práctica en un archivo que se llama Código Eléctrico Nacional. Es un archivo que consta más o menos de 900 y más páginas. De ahí tomamos todas estas normas técnicas nosotros.
¿verdad? ¿Pregunta? Sí, por ejemplo, allí observo que en cada unidad de toma corriente hay dos enchufes, digamos así, Ujú, ¿verdad? sí, Hace un total prácticamente de 10. sí. Ese valor se toma los 300 watts por cada unidad formada por dos o por cada enchufe de cada unidad. Por cada dos. Por cada dos. O sea, ahí es doble y es uno, se toma como uno. Aunque Ah, ya se está manejando teorías por ahí que ya van a pedir que sea 300 watts por cada uno. Pero todavía pues son pláticas, no está nada escrito todavía, pero ya están considerando reducir o aumentar la potencia para los tomacorrientes. Entonces, cuando usted quiera calcular la corriente que va a circular por un circuito de toma corrientes, a cada toma corriente le vamos a asignar 300 watts. Entonces vamos a multiplicar 300 por 5 para calcular la potencia, porque en los circuitos residenciales vamos a calcular la corriente haciendo uso de la potencia y del voltaje, como más adelante vamos a ver la fórmula. De momento lo que hoy necesitamos en esta sesión es aprender esto: cuántos focos por un circuito, y dije máximo 14 máximo, pero usted puede poner 7 en uno y 7 en otro según sea la conveniencia, porque con esta información que estamos haciendo hoy, esta clase que estamos dando, damos inicio a lo que se llama el cálculo de circuitos eléctricos. Al final vamos a hacer un cuadro de balanceo de cargas y vamos a llenar una boleta con las nuevas especificaciones que hay hoy en día. Hace como unos pocos meses entró en vigencia una nueva boleta donde le piden que elabore el plano de balanceo de cargas y lo refleje en esa boleta. ¿Preguntas? sí, por ejemplo, la cuestión de los focos, si bien es cierto el dado térmico, capacidad para 14 focos, y ya en caso que la cantidad de focos sean 15 o 16, ya hay que Poner dos poner circuitos. otro dado térmico Exacto. o un dado de 20 No, amperios. no puede poner dado de 20 amperios en O sea que luminarias. para luces siempre tiene que ser Siempre 15. tiene que ser 15. Si son Y ahí lo que se 16 puede hacer es luminarias, repartirlo entre dos. tiene que repartirlo en dos. Si son 18 luminarias, o 9 y 9. Si son 20, 10 y 10. O Si sea que son si es 28, 14 y 14. o sea que si es una instalación pequeña, digamos, solo 3 focos, siempre va a ser el de 15. Siempre va a ser el de 15. Siempre va a ser el de 15. Y en el toma corriente, siempre el dado va a ser de 20. Siempre va a ser de 20, aunque sea un toma corriente de 20 amperios. Y si, y si ya son 6 o 7 toma corriente, ya tendrían que ser dos dados térmicos. Así es, tiene que dividirlos. Okay. Ya vamos a ver más adelante el motivo técnico también, porque vamos a ver más adelante la carga que nosotros tenemos que aplicarle a una protección o a un térmico. Según norma no podemos aplicarle más del 80% a este dado de 20 amperios. No podemos aplicarle una carga mayor al 80% que él soporta. ¿Cuánto es el 80% de 20? 16. Entonces no podemos cargarle más de 16 amperios a este térmico de 20.
Y lo mismo al de luminarias, no podemos agregar, asignarle una carga mayor a los 15, perdón, al 80% de él. Entonces vamos a multiplicar, vamos adelante, lo vamos a ver, 15 por 0.8 para saber cuánta es la corriente que vamos a dar, la corriente máxima que le vamos a aplicar de carga. Entendemos esto y vamos a pasar que somos un flash en los temas que vienen. 15 amperios para luminarias, 20 amperios para toma corrientes, 5 toma corrientes máximo, 300 watts a cada toma corriente y 100 watts a cada toma corriente, a cada luz. Entendemos esto y despegamos. Una preguntita. Por ejemplo, yo he observado que en algunas ocasiones hay tomas corrientes de 3 enchufles y allí siempre queda con el mismo valor de 304. Es raro, porque hoy el espacio es bien limitado, pues, pero siempre se utilizan solo 2. Entonces, de momento, pues, podemos usarlos así como algo estándar. Sí, como algo estándar, como 2. De momento no se especifica, pero de momento pues podemos usarlo así. Entonces, prácticamente la protección de circuitos eléctricos aterriza en nuestro tema de hoy, cómo protegemos el circuito de luminarias y cómo protegemos el circuito de toma corrientes, ¿verdad? Ahora, alambrado. Dice nuestro manual: para alambrar los circuitos de luminarias usaremos cable número 14. Para luminarias vamos a utilizar cable calibre 14. Y para toma corrientes 10 y 12. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar cable 10 en el circuito de toma corrientes? Del tablero a la primera caja de registro, y de la primera caja de registro hasta el toma corriente o hasta el último toma corriente vamos a usar cable 12 para fases y neutros y 14 para tierra, que sería el color verde. De esa manera vamos a alambrar lo que son los circuitos residenciales de luminarias y de toma corriente, respectivamente. ¿Pregunta? Sí, ingeniero, hasta ahí el cable que llevaría la corriente para la luz sería el número 14, sí, ya de forma general. De forma general. ¿Y qué pasa si le pongo número 12? Si le pongo 12, recuerde que el cable 12 es más costoso. Entonces yo estaría desperdiciando dinero. Siendo que la norma lo permite, pues tengo que usar 14. Ya el vivo y el neutro se usaría 12. Para tomas corrientes. Así es, 12. Pero del tablero a la primera caja de registro vamos a utilizar cable 10 en toma corrientes. Ok, el vivo que lleva corriente a la luminaria también sería 14. 12. No, 14. 14 siempre. 14 el vivo y el neutro. Sí, 14 y el neutro. Okay. Y es así como vamos a pasar al siguiente tema, que es símbolos eléctricos. Tenemos acá el objetivo de esta sesión es conocer los símbolos eléctricos utilizados y representados en planos y diagramas residenciales. Este es el objetivo general. El objetivo general del tema anterior pues era saber cómo vamos a proteger los circuitos residenciales.
y pues ya lo tenemos en nuestro cerebro, ya lo hemos aprendido. Y tenemos pues siempre que vamos a trabajar como electricistas, alguna vez vamos a llegar a un lugar donde nos proporcionen un plano eléctrico. Ahora, cuando también vamos a trabajar, pues es importante dibujar el plano para que quien nos va a ayudar o quien va a hacer la instalación tenga una visión detallada de la ubicación de los accesorios o de cada toma corriente, de cada switch, de cada foco. Vamos a ver más adelante que, bueno, creo que ya conocemos que los planos pues cumplen una función, es representar la casa, el diseño del hogar o de la residencia que vamos a instalar. La mayoría de las veces vamos a auxiliarnos de el albañil o del ingeniero contratista para que nos dé por lo menos un machote y las medidas para complicarnos menos la vida, si no pues nos va a tocar a nosotros elaborar el plano y el diseño de la casa de cero. Pero para eso es necesario, para crear el plano pues es necesario tener nosotros las medidas de la casa. Obviamente alguien que va a leer un plano tiene que estar capacitado para ello, por lo menos tener una noción mínima de qué es un plano y conocer los símbolos y por lo menos saber interpretarlos. Los principales símbolos que vamos a utilizar nosotros son para representar los apagadores, los tomacorrientes, las lámparas, los ductos, los switch doble, switch de 3 vías y 4 vías o cruzados como le llamamos en un plano. Pero antes de eso vamos a ver nosotros lo que se llaman diagramas, que al final los diagramas son los que nos ayudan a entender mejor y a poder diseñar un plano. Y que vamos a ver dos tipos de diagramas, principalmente el diagrama unifilar y el diagrama bifilar. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Estamos bien hasta ahí. Bueno, estos símbolos espero que les den una revisada bien importante y que traten de memorizárselos y de entenderlos, porque estos símbolos son los que vamos a utilizar en un plano eléctrico y en un diagrama. Y pues acá ya vimos los principales símbolos que están acá. Está un ducto aéreo, ducto sobre pared, el ducto subterráneo, estas líneas, y el ducto de una acometida, ducto de un tablero, de un tomacorriente trifásico, de switch, de focos, de lámparas. Y esos son los principales símbolos. Ahora, ¿para qué son esos símbolos? Ya así de manera un poco intuitiva nosotros podemos decir que es para interpretar el plano y para representar la instalación eléctrica. Sin estos símbolos pues me imagino que no sé cómo haríamos, ¿verdad? Alguna forma deberíamos encontrar para hacerlo. Pero en este diagrama pues no vamos a escribir letras ni nombre de los
ductos, nada, ni vamos a poner luz de baño, no, solamente símbolos. Ahora, es tan necesario estos símbolos que sin ellos pues no podríamos dibujar un plano. Y la ventaja es pues que la mayoría son estandarizados, son de uso estándar. La mayoría de electricistas, si no es que todos, de alguna manera pues tienen que conocer este tipo de simbología. Y vamos a ver un diagrama unifilar. Diagrama unifilar es la representación gráfica de una instalación eléctrica o de un circuito, utilizando solamente una línea. En esta línea pues muestra todos los componentes que van dentro de ella. Imaginémonos que es un ducto, esa línea es un ducto, y que nosotros vamos a decir qué va dentro de ese ducto. Entonces ahí vamos a decir, imagínense que usted ve un ducto de esos que están en su casa. Entonces ese ducto lo vamos a representar como diagrama unifilar. Unifilar, una línea. Ahora, para efecto de visualización, pues tenemos acá de representación gráfica de un diagrama unifilar. Tenemos acá lo que les decía antes, ductos y pues los focos. Y estas rayitas en ángulo de 45 grados es lo que vemos que representan cuántos conductores van adentro de ella. Vamos a ver por acá, esta es allá veíamos una rayita y un foco, pero aquí vamos a ver más detalladamente el diagrama unifilar. En este diagrama, si ustedes se fijan, esta rayita dijimos que era una línea. El diagrama unifilar es una línea que representa los componentes de un circuito. Ahora, esa línea pues dijimos que era como que representa el ducto. Y en este caso nosotros estamos utilizando un sistema alfanumérico para representar cuántos ductos van dentro de esa línea. En este caso, el ejemplo, tenemos que van dos cables THHN número 14 adentro. Y aquí vemos el símbolo de un foquito que es apagado por el switch 1 y por el switch 2 de la izquierda y derecha respectivamente. Entonces esto es un diagrama unifilar. ¿Por qué? Porque lleva solo ¿qué lleva, Javier? Si llevas un ducto, dice ahí, solo una línea, exacto. Una línea, sí. Acá pues representa los ductos, pero nosotros no vamos a decir este es un ducto, vamos a decir la línea, una línea. El diagrama unifilar, su cualidad es, o característica es, que con una línea representamos todos los componentes que van dentro de ella. Entonces nosotros decimos, en esta línea horizontal que vemos allí, representamos un ducto y decimos que van dos cables 14. Y de igual manera en este diagrama de un foco controlado de 3 lugares diferentes. Y de igual manera con este circuito de toma corrientes, donde estamos implementando la norma, que del tablero hasta la primera caja de registro estamos utilizando 3 cables número 10. Del primera caja de registro en adelante estamos utilizando calibre 12 y 14. Entonces estos son los diagramas unifilares.
cuando les diga, hágame un diagrama unifilar de un foquito, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tirar una rayita. Imaginémonos que vamos al inicio. Vamos a tirar una rayita horizontal, vamos a dibujar el foco y pues el ducto que baja para el switch y la S del switch con el signo de dólar, ¿verdad? Solo sería esto acá, solo con un foco sencillo. ¿Preguntas? Está bastante comprensible. Bueno, está bien. Vamos a avanzar. ¿Cuál es el otro tipo de diagrama? El diagrama bifilar o multifilar. ¿Cuál sería la diferencia ahora? ¿Verdad que es palpable, me imagino yo, la diferencia? Es simple, a simple vista. Sí, es correcto. Es en este tipo de circuitos o de diagramas ya no va solo una línea, sino que van todas las líneas que intervienen en el circuito. Por eso es que este tipo de diagramas es un tanto complicado cuando ya es, imagínense una instalación eléctrica con este diagrama. Es complejo entenderlo a primeras. Ya después pues es algo fácil, pero ¿cuál es la diferencia? Acá pues el neutro ya está representado como tal independientemente. Allá atrás veíamos el foco controlado de 2 puntos, el diagrama unifilar, y acá tenemos el diagrama bifilar de un foco controlado de 2 puntos. ¿Qué pasa? El neutro ya está aparte, él solo, y va hasta el foco. ¿Qué pasa con la línea? Ya no está tan bien como allá, sino que ya va aparte y va hasta un switch. Y entre ellos, los switches están comunicados con puentes, y del switch 2 sale un puente para la lámpara. Y esta es la diferencia bien reconocida que existe entre los dos tipos de diagramas, el unifilar y el bifilar. Y estos son los que nosotros vamos a poner en práctica a la hora de hacer lo que son los planos eléctricos, más que todo los diagramas unifilares. Y creo que los dos tipos de diagramas, repito, que vamos a ver para realizar lo que es el cuadro de balanceo de cargas, que vamos a iniciarlo a hacer en la siguiente sesión. Vamos a comenzar a calcular corriente de un circuito. ¿Cuál es la fórmula para calcular la corriente? Se la tiene allí a la mano, Javier, utilizando la potencia. I es igual a P sobre V, o corriente es igual a dividir la potencia entre el voltaje. Esa es la fórmula que vamos a utilizar para calcular la corriente en los circuitos residenciales de luminarias y de toma corrientes. Siempre que esté la potencia como un insumo, siempre que sepamos que hay potencia y voltaje, pues vamos a utilizar I es igual a P sobre V. ¿Alguna pregunta? Sí, vaya, por ejemplo, en este caso, un ejemplo práctico sería, por ejemplo, la conexión de un foco. A diferencia del anterior, que también veía yo que era conectado de 2 puntos. Este también está diseñado así. Sí, este que tenemos en pantalla sí, solo que este es un diagrama bifilar y el anterior es el diagrama unifilar.
Foco pero controlado de 2 puntos. es un solo switch. No, estos son dos switches, dos aparte. Dos, Ah, de dos dos y dos. puntos. 2 puntos significa que de dos lugares diferentes vamos a encender el foco. Ah, ok. Y en la unifilar no, No, como no. también se puede. Es que el diagrama unifilar, el anterior, era el mismo. Vamos a ver si está por acá. Este. Este es el diagrama unifilar de un foco controlado de 2 puntos. Este que tenemos en pantalla ahorita. Sí. Y el anterior era el diagrama bifilar. Ok. Ajá. La diferencia es, ya dijimos que en este solo se utiliza una línea para representar los componentes del circuito. Y en el otro pues se utilizan todas las líneas que intervienen en la formación de este. Aquí está. Ahora sí. Vaya, entonces para resumir, aprendimos a cómo vamos a calcular o a proteger los circuitos eléctricos de luminarias y de toma corrientes. Dijimos que a un circuito de luminarias le vamos a asignar 14 luminarias máximo con una protección de 15 amperios. Por eso decimos, recordemos, enfaticemos máximo, porque podemos agregarle 15, 8, pero no nos vamos a pasar de 14 luminarias. ¿Por qué? Dijimos que más adelante vamos a ver el motivo, pero lo vamos a adelantar es porque a un breaker o a un térmico no le podemos aplicar más del 80% de la corriente que él soporta. En el caso del térmico de 15 amperios, la corriente, si no mal recuerdo, son 13 amperios. 15 por 0.8 son 13 amperios que le vamos a cargar máximo. Y el de 20 amperios, que es el de toma corrientes, dijimos también que siempre es el 80%. Los toma corrientes, resumiendo también, vamos a asignarles a cada dado térmico 5 toma corrientes con una potencia individual de cada toma corriente de 300 watts. Entonces, la potencia en un circuito de 5 toma corrientes va a ser de 1500. Y así hablada la fórmula para calcular la corriente, dividiríamos estos 1500 watts entre cuánto que sería el voltaje. Puede ser 110 o 120, ¿de acuerdo? Y si fueran 120 nos daría un resultado de 12.5 amperios, una corriente. Y si calculamos la corriente en el circuito de luminarias aplicando 14 luminarias, nos daría una potencia de 1400 watts entre 120, nos daría alrededor de 11.66 amperios. Esto sería el resumen de lo que hemos aprendido en estas 2 semanas. No quise cargar mucho esta semana que pasó, porque quiero que tengamos muy presentes los símbolos que vamos a utilizar. En esta semana que viene vamos a calcular la corriente, aunque también es fácil, pero se torna tedioso si no tenemos el cuidado necesario o la concentración. Si no tuviera preguntas, Javier, nos quedaríamos hasta ahí. Voy a tratar de subir un video para que los compañeros que no se pudieron conectar se conecten y lo vean de igual manera. Así que le dejo la palabra. Ok, una última pregunta, ingeniero. Por ejemplo, en el caso he observado en algunas ocasiones en el mismo dado térmico sacan corriente para focos y a la vez para toma corriente. ¿Eso es adecuado o no? Ahora ya están exigiendo que los tomacorrientes vayan en un dado y las luces en otro dado.
entonces ya no lo están permitiendo. Antes sí, podíamos hacer lo que quisiéramos en las instalaciones y no había problema, pero ahora ya nos están exigiendo nuevos protocolos de construcción de las instalaciones eléctricas. Ok, quizás solamente eso. Bueno, si no hay más que tratar, pues damos por finalizada la sesión y nos vemos el siguiente sábado por acá. Perdón, domingo a las 7. Excelente, quedamos así entonces, ingeniero. Feliz tarde. Igualmente, feliz.